Yo soy Mercy Alejandra Orellana Ávila. Yo me gradué en la Escuela Médico Militar de México, Distrito Federal. ¿Por qué la decisión de ir a estudiar a otro país? Mercy. Ok, bueno, yo estudiaba aquí, yo siempre con el sueño de estudiar medicina desde que era muy pequeña. Estudié los primeros 2 años en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la carrera de medicina. Fue entonces cuando se me dio la oportunidad y más bien fue cuando yo me di cuenta de que existían muchas becas para ir al extranjero. Tengo un tío en especial que él siempre ha estado dentro del medio militar. Entonces él fue como me dio la información para que yo pudiera darme cuenta. Fui a participar al Estado Mayor Conjunto, donde se realizan una serie de procedimientos para los aspirantes a las becas. Hay becas para un montón de lugares, un montón de países que nos dan la oportunidad. ¿Y solamente en el área de medicina o en otras áreas también? En todas las áreas. En todas las áreas. Inclusive cuando yo fui, mis compañeros que estaban realizando los exámenes para poder aspirar a llegar a tener la beca, eran no solo del área de la salud, sino que también ingeniería, aviación. Del área de la salud puedo mencionar odontología, enfermería, medicina. ¿Cómo logró obtener esa beca? Cuando yo fui al Estado Mayor Conjunto, fui a pedir información. Me dieron un listado de todo lo que realmente yo tenía que reunir, los requisitos. Entonces a uno le dicen, bueno, tengo estos países, estos son los requisitos, usted escoja y se presenta a tal fecha para poder realizar los exámenes. Empecé yo a reunir los requisitos realmente sin esperar de lleno llegar, porque era mucha gente la que participó en esa ocasión. Yo continué en la universidad realizando, me recuerdo que fue a mediados de año, me pidieron hacer unos exámenes de salud, me realizaron una serie de estudios de laboratorio, radiografías, una exploración física completa. Aparte de eso, muchos exámenes psicológicos. Yo creo que de los psicológicos fueron aproximadamente como 2 exámenes que nos hicieron. También nos hacen de conocimiento y de cultura general. Y obviamente enfocado a nuestra área, ¿verdad? Nosotros de la salud nos dieron una guía de los temas que teníamos que estudiar para realizar los exámenes. Primeramente realizamos los exámenes aquí en el Estado Mayor Conjunto, en la ciudad de Tegucigalpa, y posteriormente... Como un filtro. Eso es un filtro. Cada que nosotros realizábamos unos exámenes, un examen, porque era uno casi diario, iban eliminando gente. Porque aparte de todo eso, también realizan un examen de condición física, donde realizan natación, carrera, ejercicios como abdominales, pechadas, el salto de decisión de una plataforma de 5 o de 10 metros, dependiendo de... Todo eso está tomado en cuenta para poder becar a un joven que quiera aspirar en esta escuela, digamos, o en cualquier parte del mundo, se podría decir. No, esas son ¿Para cualquier los requisitos para las carreras que estaban dentro de México, más que nada, porque yo recuerdo que yo iba a una escuela que es médico militar. Hay otras carreras y otros lugares donde no necesitan hacer toda esa serie de cosas que yo realicé. Pero en mi caso a mí me tocó realizar todo eso. Posteriormente que realizamos esos exámenes aquí, nos dieron la oportunidad de ir a participar a México. No fue que ya quedamos y ya estábamos seguros, ¿no? Todavía fuimos nosotros a participar a México y allá igual hicimos una serie de exámenes, los mismos, de la misma categoría que aquí, y recuerdo que también íbamos muchos y lamentablemente no quedamos todos. Hay unos que se regresaron lastimosamente. ¿Pero por qué se regresan? Ok, mire, es una carrera, como usted sabe, la medicina es algo sacrificado. Sí. Y aparte, como es una carrera médico-militar, yo recuerdo que yo tenía clases yo me levantaba cuarto para las 5 de la mañana a hacer mi educación física normal y empezábamos clase desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Llevaba en promedio, la menos cantidad de clases que yo llevé por semestre fueron 12.
Entonces la carga tanto académica, disciplinaria como militar es bastante fuerte. Entonces hay mucha gente que no es que no pueda, simplemente que no soporta porque a veces es la carga, incluso nosotros los prácticamente son dos cargas, Mercy. Dice la exactamente. Carga, ¿verdad? La carga académica y la carga militar. Y la carga militar, todos los ¿Por qué esa decisión, doctora Mercy Alejandra? Si usted estaba en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ya con 2 años de educación, ¿y qué pasó con estas clases de la Universidad Nacional Autónoma? Yo decidí, como le explico, irme a estudiar a otro lugar porque me salió la oportunidad y dije yo voy a ir a probar. Al principio solo pensé así, más que nada porque yo me la pasaba en la universidad mañana, tarde y noche y realmente solo no podía matricular más de 5 clases. Ajá. Era difícil que los horarios me salieran a la comodidad que uno desea. O a un horario corrido, decimos nosotros. Exacto. Cuando estábamos en la universidad. Estudio toda una mañana y toda una tarde yo me dedico a otra actividad, ¿verdad? Pero en eso usted tuvo esa dificultad y esa sería esa parte que la impulsó a decidir. Más que nada yo creo que eso fue porque, como le explico anteriormente, yo ya estaba realizando y las clases que yo inscribía eran las que aprobaba. Pero a medida que yo iba avanzando me iban saliendo menos y como les digo todo el día en la universidad. Sí, difícil. Un poco difícil porque era tiempo que aunque uno, no me gustaba mucho perder el tiempo en cuestión de que estábamos esperando la siguiente hora y a veces no solo era una, sino que hasta 2 horas entre cada clase. Sí. Entonces más que nada por eso. Bien, ¿cómo fue la experiencia en esta escuela militar? Completamente un ambiente desconocido para usted, podríamos decir. ¿Cómo fue esa experiencia del estudio a una joven hondureña que, digamos, logró su educación médico general en un tiempo récord, podríamos decirlo? Ok, bueno, para mí la experiencia fue muy buena. Fue algo que me ayudó a mí tanto en lo personal como en todos los ámbitos de mi vida. Sí. Llegar a un lugar, ser extranjero no es fácil. No es nada fácil para nadie. Y más hay personas, como lo digo en mi caso, de que estamos acostumbrados a estar siempre en la casa, con el apoyo de los papás, que no nos falte nada, y de la noche a la mañana llegar a un lugar donde no tienes a nadie. Sí. Entonces fue difícil los primeros años más que nada, y yo creo que no solo para mí, sino que para mis compañeros. El grupo que llegamos era un grupo de extranjeros, lo digo en general porque tenía compañeros de todas las partes del mundo. Y fue como nosotros nos unimos y nos apoyamos, encontrando una hermandad por el apoyo, el compañerismo que se fue dando. Entonces aprendí, le digo, no solo de medicina, ni a disparar, ni a andar corriendo, ni a hacerlo militar, sino que aprendí de la vida. Eso me ayudó a madurar mucho. Sí. ¿En qué le ayudó, doctora Mercy, la disciplina militar con la medicina? Cuando usted me está diciendo de que se aprendió a disparar o a otras actividades de los militares, ¿verdad? Entonces, ¿en qué relación, cómo sintió esa, en comparación ahora que ya más adelante vamos a hablar dónde está laborando, ¿verdad? Que ya está laborando. ¿En qué le sirvió en su profesión, ya como medicina? Ok, recordemos que la medicina es una carrera de mucho sacrificio, pero que también uno tiene que tener los conocimientos para poder hacer un montón de cosas y la toma de decisiones. Se lleva un montón de disciplina a lo largo del estudio de la medicina, porque uno tiene que comprometerse y entregarse a tiempo completo al paciente. Al paciente, al hospital, tiene que dar siempre un 100% y estar completamente concentrado en lo que uno hace en el momento que uno labora, ¿verdad? Entonces yo creo que esas son 2 cosas que me ayudaron porque una complementaba a la otra en ese aspecto de la disciplina, de seguir, de decir, ¿saben qué? Es cierto que es difícil estar en esta situación, pero yo lo puedo hacer. Y yo miraba hacia el frente, decía, otras personas pudieron, claro que yo lo voy a poder realizar. Entonces eso me impulsó realmente. Lógicamente que es posible que haya tenido sus dificultades, claro, como cualquier experiencia que nosotros como seres humanos podemos pasar en nuestra vida, ¿verdad? Pero
¿Cómo calificaría usted la calidad de educación de nuestro país con México, verdad? Usted llevaba, dice, 2 años ya en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y le repito de nuevo la pregunta, ¿en qué quedaron esos 2 años de educación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en la Escuela Médico de México? Ok, cuando yo cursé esos 2 años de medicina aquí, a mí me sirvieron bastante realmente, porque son conocimientos que uno va adquiriendo que eran básicos para comenzar donde yo comencé. Yo empecé allá de cero, porque lo que yo había llevado aquí era lo que ya tenía que haber sabido, lo que se supone que nos enseñan anteriormente mis compañeros. Lo que se supone que nos debemos de salir de un bachillerato, de un diversificado, digamos, ¿o sí? Así es. Así es, entonces a mí, digo, yo gracias a Dios que llevé esas clases, y no lo puedo decir que fue tiempo perdido ni nada de eso, porque a mí me ayudó bastante, bastante en cuestión de conocimientos para poder acoplarme, para poder llegar al mismo nivel que mis compañeros, los mexicanos. Realmente ellos, me costó ponerme a su mismo nivel por la educación también que ellos tienen allá, pero no fue imposible, sí fue difícil, pero no fue imposible. Sí. ¿En cuánto tiempo, doctora, usted sacó su carrera en este...? Ok, bueno, cuando yo llegué a México, se realiza un curso de inicio. El curso tiene aproximadamente una duración de 3 meses y medio, donde las personas que son aspirantes y que están dentro de los diversos planteles militares llevan a cabo. Es un curso de adaptación, más que nada de entrenamiento, donde uno realiza una serie de aplicaciones y ejercicios militares. Entonces ya terminando esto, uno empieza de lleno con lo que es la medicina, siempre al lado con lo que es ¿Ese curso milicia es un requisito para empezar la medicina? Es un requisito porque... Sí, el estudiante que no apruebe ese curso, ¿se regresa? Se regresa, así es. Wow. Lo único que uno no tiene la oportunidad de decir voy a reprobar y voy a repetir la clase, eso es lo que no se puede hacer, más que nada por eso mucha gente se regresó, porque siempre les agarró. O sea que me está hablando de que clase matriculada tiene que ser clase. Uno inicia con un grupo, sus compañeros que iniciaron desde primer año son los que se gradúan al final de todo. Y las clases, vamos juntos a todas las clases, y las actividades son en conjunto, como le digo, desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche. Ya de las 9 de la noche en adelante uno lo dedica de lleno a estudiar. ¿Cuánto tiempo fue exactamente terminar toda su carrera de medicina? A ese ritmo que me está diciendo que no se podría repetir una clase, o que vamos que la voy a cancelar y que la voy a llevar en el otro semestre. No. Entonces, ¿cuánto tiempo un joven hondureño puede aspirar a tener un médico general, digamos, por ejemplo, en la Escuela Médico Militar, ¿verdad?, del Distrito Federal de México? 6 años y medio cuando menos, y no incluyendo en este momento el curso. No incluyendo el curso, 6 años y medio. 6 años y medio. Sí. Es bastante tiempo significativo ahorrado para un estudiante de nuestro país, ¿verdad?, de Honduras. Si me cuenta, al venir de México, ¿cómo hizo para revalidar su título? ¿Cuáles son los trámites que se hace un médico general que viene específicamente de México, usted? O incorporarse a su gremio o a labor. Ok, cuando yo recién llegué de México, comencé a hacer mi trámite de incorporación de título. Para aquí en Honduras se tiene como requisito realizar un año de servicio social obligatorio para poder graduarse y para poder incorporar el título. Entonces yo tuve la oportunidad y el placer de realizar mi servicio social en el Hospital Regional Atlántida, en la ciudad de La Ceiba, donde también, déjeme decirle que fue una experiencia muy buena, donde yo me pude adaptar realmente a cuál es mi realidad y al medio en el que yo voy a trabajar. Sí. Bien, esta experiencia que me dice en el Hospital de Atlántida es un requisito para poderse graduar, que es el trabajo social que nosotros conocemos. Luego de esto, lógicamente, obtuvo usted su título, ¿verdad? Pero antes de
incorporarse a la labor médico, ya aquí en Honduras, ¿ustedes traen una propuesta o ustedes tienen otro beneficio con la disciplina militar o traen otro rango? ¿Cómo es? ¿O qué es lo que obtienen de esa parte? Ok, cuando, como le digo, yo regresé de México, comencé mis trámites de incorporación. Como yo estuve en un plantel militar, fui cadete durante todo ese tiempo. Regresando aquí me ascendieron al grado de subteniente, subteniente de sanidad. Sí. Actualmente me encuentro trabajando en el hospital militar. Estoy incorporada ahí y siempre voy a tener el trabajo con ellos porque se realiza un contrato. Un contrato. Ellos me dieron la oportunidad a mí de poder viajar, prepararme. Entonces yo regreso aquí con un trabajo ya, gracias a Dios, seguro y teniendo la oportunidad de estar dentro de la instalación y el medio militar. Perfecto. Me está diciendo la doctora Mercy Orellana que ella está laborando actualmente en el hospital militar, pero para esto nosotros necesitamos saber con qué cuenta el hospital militar. Si me explica con qué cuenta el hospital militar y en qué áreas usted se está desempeñando y cuáles son las enfermedades, podríamos decir, más frecuentes que un médico general puede atender, ¿verdad? O cómo nosotros hacer para acudir a donde un médico general. Ok. Primero que nada, déjenme decirle que el hospital militar brinda atención no solo a los militares, policía, bomberos, ni sus derechohabientes, sino que también está abierto a todo el público en general. Importante. Eso es muy importante porque realmente cuando uno a mí me ha pasado en lo personal que en mis actividades diarias la gente me pregunta, Mercy, ¿puedo ir yo al hospital militar? Sí. Claro, todo el mundo puede acudir al hospital militar. Se les va a atender ahí con los brazos abiertos y con la mejor disposición. Sí. ¿Con qué cuenta el hospital militar? Mercy, ¿está preparado para todo tipo de atenciones, todo tipo de exámenes? Ok, el hospital militar, como algunos ya saben y como otros estarán por enterarse, el hospital militar cuenta con un área de emergencia, con un área de cuidados intensivos, con un área de hospitalización, donde encontramos ahí la sala de pediatría, la sala A y B, la sala D, un módulo de maternidad, módulo materno-infantil y también su área de consulta externa. Déjeme decirle que el área de consulta externa es especializada con aproximadamente 29 especialidades, entre las cuales podemos mencionar algunas como cardiología, cirugía general, cirugía plástica, cirugía vascular, cirugía torácica, ginecología y obstetricia, medicina interna, medicina física y rehabilitación, pediatría, gastroenterología, endocrinología, urología, realmente son muchas, y las especialidades con las que no cuenta el hospital, que son extremadamente muy pocas, nosotros tenemos siempre la oportunidad y personal muy capacitado que acude con nosotros a realizarnos interconsultas. Entonces estamos preparados para atender a cualquier tipo de persona, en cualquier tipo de momento, en cualquier circunstancia. ¿Esas interconsultas se hacen en las otras clínicas privadas de aquí del país? ¿O cómo es la interconsulta? Cuando nosotros tenemos un paciente, déjenme darle un ejemplo, un paciente hospitalizado que amerita una atención, por ejemplo, un paciente con mucha recurrencia de algún tipo de infección o difícil de tratar, donde ya se medicó con múltiples antibióticos y no responde al tratamiento, entonces nosotros tenemos la opción de llamar a un interconsultante, un especialista, un infectólogo. En nuestro caso, la doctora Palau nos acompaña en esos casos, por darle un ejemplo. Ella viene al hospital y los interconsulta dentro del hospital militar. Perfecto, entendido esa parte importante, que sí, el hospital militar no abarca en totalmente una dificultad en un paciente, que por lo general en la mayoría de las clínicas privadas también lo hacen, que tienen ese tipo de médico, ¿verdad? Interconsulta para dar solución al paciente que está solicitando esta atención. También, ¿en qué área se encuentra la doctora Mercy en el hospital militar? Disculpe. También contamos nosotros con un área de hemodinamia que actualmente se inauguró, está
siendo utilizada por uno de nuestros médicos especialistas, que es un orgullo nacional, realmente el doctor Chinchilla. Es un intervencionista cardiólogo muy reconocido. Él está realizando los procedimientos también dentro del Hospital Militar, como para mencionarles algunos, las angiografías, las angioplastías, la colocación de marcapasos. Se están haciendo un montón de procedimientos que son... Procedimientos que tal vez hace, bueno, no sé si 10, 20 años podría decir, de que se creía que en Honduras no se iba a poder realizar esto, ¿verdad? Y hoy nosotros lo tenemos a disposición en este hospital militar. Así es. Doctora, ¿en qué áreas o cuáles son las enfermedades más frecuentes que un médico general atiende específicamente en su hospital? Ok, las enfermedades van dirigidas y específicas dentro de los grupos de edades. Es decir, en los pacientes que son pediátricos normalmente vemos más síndromes gastroentéricos, muchos agudos, ¿verdad? Como ser diarrea, vómito, entre otros. También tenemos los síndromes febriles por diferentes etiologías, como las infecciones de vías respiratorias tanto superiores como inferiores. También tenemos infecciones del tracto urinario. Eso es más que nada en los pacientes pediátricos. Si ya nos enfocamos un poco más a los jóvenes adultos, encontramos otro tipo de enfermedades, como más que nada traumatismos por el estilo de vida de los pacientes, ¿verdad? Encontramos fracturas, accidentes automovilísticos, accidentes en moto, diversos tipos de trauma. De traumas, más que nada, ¿verdad? Siempre se ve como en todas las demás patologías. Y en los pacientes ancianos o el adulto mayor encontramos ya más padecimientos de tipo crónico, como son la hipertensión arterial, diabetes mellitus, cardiopatías, nefropatías, algunas enfermedades malignas, eventos isquémicos, vasculares, eventos, un EVC como nosotros llamamos, un evento vascular cerebral, entre otros. Doctora, usted me está haciendo preguntarle acerca de que uno cuando visita al médico general en una clínica, siempre el paciente, si es una emergencia, siempre está el médico general atendiendo. Y cuando el médico general decide visitar, o pasarlo a un especialista, ¿en qué momento o hasta dónde un médico general puede dar manejo, o qué enfermedades son las que ustedes está al alcance de que ustedes puedan tratar? Ok, como médicos generales, todos los médicos están capacitados para manejar cualquier tipo de enfermedades de una manera eficaz y eficiente. Recuerde que a los pacientes se les tiene que ver desde un punto de vista integral. Es diferente con cada uno de los pacientes, uno tiene que verlos de forma personal. En nuestro hospital, las 24 horas hay médicos también generales. Por ejemplo, en la emergencia, cuando los pacientes llegan de emergencia de entrada, llegan a la consulta de emergencia y están nuestros médicos colegas en la atención. Siempre hay un médico internista, siempre las 24 horas. Ese médico es bien importante, ¿verdad? El médico internista. Porque claro, él maneja todo tipo de enfermedades. Él es los jefes de la sala, siempre están ahí, ellos dando el visto bueno, tomando decisiones importantes, y es con ellos con que nosotros nos abocamos en dado caso de que se amerite. ¿Es un trabajo en equipo, se podría decir? Es un trabajo en equipo. Hay pacientes inclusive que no solo necesitan de un especialista, sino que de una atención multidisciplinaria, donde necesitan ser vistos no solo por el médico internista, sino por el cardiólogo o por el gastroenterólogo, inclusive en algunos casos por el oncólogo. Eso va a depender de cada uno de los pacientes que llegue con nosotros. Usted me hablaba extracámaras que en el Hospital Militar usted labora en 2 áreas. Estas áreas, ¿qué demanda es la que tienen? ¿Qué pacientes son los que más visitan estas áreas? ¿O cuál es la labor específica que hace un médico general en estas áreas? Ok, más que nada brindar la atención, ¿verdad? Yo estoy en la sala de emergencia y también en la sala D, que es una sala de hospitalización. Son actividades diferentes, pero siempre bajo el mismo objetivo, que es el bienestar de nuestros pacientes, ¿verdad? Sí.
En la emergencia atendemos consulta de emergencia donde los pacientes llegan con traumatismos, pacientes donde porque también tenemos un doctor de trauma dentro de la emergencia que está siempre al llamado o dentro del hospital y está cerca para poder interconsultarlo. Entonces, los pacientes que llegan con heridas por arma de fuego, por arma blanca, o los pacientes con atropellados por moto, por automóviles y demás. Entonces son los que frecuentemente se están viendo donde llegan de emergencia poniendo la vida, en peligro la vida. Otras tipo de emergencias donde los pacientes llegan con las presiones, o algo que se ve todos los días, los pacientes hipertensos, no controlados, con abandono de medicamentos y del tratamiento, que llegan con las presiones elevadas, casi que les ocasionan otro tipo de padecimientos o que se les van juntando y llegan con su síndrome metabólico descompensados totalmente. Entonces son de las cosas que uno ve con frecuencia, la diabetes mellitus descompensada. En el área de emergencia. De la emergencia. Y dentro del área de hospitalización nosotros tenemos los pacientes que ya todos han ingresado o por la consulta externa o por la emergencia. Entonces llegan los pacientes y nosotros tenemos que darles un manejo, darles y continuarles dando una evolución, viendo el manejo que tenían anteriormente, viendo cómo van mejorando y para poder darles el alta o un manejo ambulatorio, que eso ya lo vamos decidiendo dependiendo con los médicos tratantes de cada una de las especialidades. ¿Cuándo deciden dar un manejo ambulatorio? Un manejo ambulatorio, cuando el paciente fue ingresado y fue estabilizado, cuando ya él ya no tiene en peligro la vida, cuando el paciente ya se encuentra prácticamente asintomático, o cuando sabemos que son enfermedades algunas que son crónicas, pero que el paciente se encuentra en mejores condiciones a como nosotros lo recibimos y no hay peligro de una recaída próxima. Entonces nosotros damos un manejo ambulatorio para poder darle continuidad siempre por la consulta externa, dándole citas cada determinado tiempo, citas muy próximas a su fecha de hospitalización para ser evaluados posteriormente por el médico tratante. Doctora, ¿hay una inquietud en la población hondureña o un temor, se podría decir, el no visitar o el no hacerse un chequeo general? Porque yo me siento bien, yo estoy sana, ¿verdad? Y no necesito ir al médico. O me da temor visitarlo por lo que me puede decir. Entonces, ¿qué recomienda usted como médico general y que a veces no sabemos a dónde es que debemos de irnos a hacer un chequeo? Y usted me estaba explicando de que es con un médico general que nos debemos de hacer un chequeo físico, ¿se llama? Es un chequeo general. Un chequeo general. Bueno, normalmente nosotros tenemos que acudir siempre primeramente a los médicos generales. Ellos son los que nos van a ver de primera instancia. Ellos tienen que tomar la decisión y decidir si realmente amerita pasar con un especialista o ser manejado en la consulta con medicina general. Tenemos, y es una invitación para todos ustedes, realizarse un chequeo por lo menos una vez al año. Es cierto que muchos de nosotros nos sentimos completamente sanos, asintomáticos de la mejor manera, pero nunca está de más realizarse un chequeo. Recordemos que hay algunas enfermedades que son silenciosas, donde no presenta el paciente ningún tipo de molestias. Entonces es importante que nosotros velemos por nuestra salud, y ya sabemos que tenemos la atención siempre de los cuando médicos se llega generales. ya en ese caso, doctora, ya la enfermedad lógicamente va más avanzada y es más dificultoso para ambos, ¿verdad? Para el médico detectar y o es más fácil. No, así es. Como usted lo decía anteriormente, cuando uno se va realizando chequeos una vez al año, por lo menos, puede ir dándose cuenta de cómo va evolucionando una enfermedad. Hay pacientes que son diabéticos, hipertensos y que pueden vivir toda una vida sin tener ningún tipo de problema, sin tener recaídas, porque son pacientes que son responsables y toman sus medicamentos y aparte se preocupan por su salud llevando un control. Un control. Siempre, por ejemplo, los pacientes que tienen ya
algún tipo de enfermedad ya diagnosticada, necesitan darle un seguimiento. Para ponerles un ejemplo, los pacientes hipertensos y diabéticos, no solo para seguir dando la administración de los medicamentos, sino para ir viendo ellos como si están mejorando, si están, por ejemplo, afectan la función renal, por ponerle un ejemplo, si la función renal se encuentra bien, si ha sido alterada, comparar los exámenes anteriores. Con la diabetes mellitus, una glucometría o una hemoglobina glucosilada se le va realizando para ver cómo estuvo anteriormente, y no hay que tener miedo. Doctora, pero para nosotros podernos orientar a la población, las personas que nos están sintonizando en sus hogares, cuando nosotros decidimos visitar y hacernos un chequeo general, ¿cuáles son los exámenes que se van a realizar para evaluarnos y decirnos cómo estamos, o en qué condiciones realmente estamos? Porque tenemos aquel temor de que nos van a decir que estamos con un cáncer, que tenemos una diabetes, que tenemos X enfermedad. Entonces, ¿cuáles son esos exámenes que debe realizar un médico general para darle un diagnóstico a un paciente en las condiciones que realmente se encuentra? Ok, un chequeo general de rutina, que los pacientes llegan al consultorio, es cuando llegan y le dicen, me siento bien, pero necesito que me haga un chequeo. Normalmente se le manda una serie de estudios de laboratorio, más que nada, que son un hemograma completo. Con ese podemos determinar si el paciente tiene anemia o no. Podemos ver cómo están las células de la sangre. Hay infecciones que a veces no son sintomáticas, el paciente se siente bien, y que con un simple hemograma nosotros podemos determinar y darnos una idea si el paciente está bien realmente de todo o no. Inclusive se puede hacer una química sanguínea, realizando una glucometría en ayunas. La química sanguínea se realiza en ayunas. Esa es para detectar la glicemia, el azúcar en la sangre, la diabetes, así es. Inclusive las pruebas de función renal, que son la creatinina, el BUN. Con eso nosotros podemos darnos una idea general de cómo está el paciente, ¿verdad? Dentro de la química también hay otro tipo de estudios que sería nada más cuestión de que uno se los envíe, un examen de sangre general, con eso nos aporta bastante. Sí. ¿Hay otras opciones que ustedes toman para hacer un chequeo general, Mercy? Así es, lo más importante de un chequeo es siempre realizar los procedimientos básicos, que son el interrogatorio al paciente. Siempre el paciente tiene toda la información que nosotros tenemos, entonces hay que hacerle un interrogatorio dirigido. El paciente tiene que hablar realmente con una verdad, tenemos que decirlo, ¿verdad? Para poder ustedes tener un diagnóstico acertado. Hay pacientes que omiten decir muchas cosas y realmente no saben la importancia que eso tiene. No solo del interrogatorio, sino también de la exploración. La exploración es muy importante, eso es lo que nos da, es como un libro abierto, porque realmente nos dice qué es lo que está pasando con el paciente. Realizarle una exploración física completa, a detalle, desde la cabeza hasta los pies, es una de las cosas que más nos aporta. ¿Qué es lo que nosotros conocemos como me examinó? Exactamente. El médico sí me examinó. El médico sí me examinó. Que dice a veces, uno ni me examinó, ni me tocó el médico. Así es. Es bien importante eso. Eso es bien importante. Para dar un diagnóstico. Para dar un diagnóstico certero y hacernos una idea de lo que está pasando con el paciente. Recordemos que también con el interrogatorio nosotros podemos darnos cuenta de algunas patologías que se pueden inclusive prevenir. Hay muchas enfermedades que son laborales, enfermedades del trabajo, pacientes que trabajan en fábricas o en lugares de construcción, que están expuestos a químicos o además. Entonces, cuando uno realiza un interrogatorio dirigido intencionalmente, preguntándole ese tipo de cosas a los pacientes, uno se puede dar cuenta y poder evitar en un momento dado algún tipo de enfermedad venidera. Sí, importante esas decisiones que toma el médico y que nosotros como pacientes debemos de conocer. El médico debe, en un examen general, debe de recetarnos un hemograma completo. Una química sanguínea y hacer un interrogatorio, me dice. Interrogatorio y una exploración física completa. En la parte psicológica, doctora, ¿tiene algo que ver con ustedes también y con el paciente? Claro que sí, recordemos que el paciente hay que verlo de una manera integral.
El paciente no solo nosotros tenemos que darle los conocimientos, hacerlo con eficiencia, con eficacia, todo eso es importante, pero lo primordial es verlo desde un punto de vista humano. Recordar que el paciente también tiene sentimientos y muchos de ellos influyen en muchas enfermedades. Inclusive hay pacientes que al inicio de una enfermedad, cuando se empiezan a dar cuenta y el médico les dice, usted es un paciente que tiene diabetes mellitus, y el paciente va haciéndose una idea y va viendo un montón de personas que también la tienen, empieza con es normal que empiece con una etapa de negación, una etapa de negación donde el paciente dice, realmente yo no tengo eso, se equivocaron, me voy a hacer otro examen porque yo creo que no, o fue porque ayer comí mucho. Eso es un ejemplo, ¿verdad?, de un tipo de enfermedad, pero hay enfermedades que son más graves y más delicadas, donde el paciente comienza y dice, yo no voy a volver a ir al médico porque el médico me da nada más malas noticias. Es importante que no piensen de esa forma, porque entre más se alejen ustedes, nosotros menos lo vamos a poder ayudar. Así es más difícil. Es más difícil, es más difícil. Es mejor acudir a tiempo, prevenir, para tener una mejor atención y un mejor pronóstico a largo plazo. ¿Qué consejos específicamente le daría usted a los pacientes para que visiten un médico general, o que tal vez hay indecisión por temor a que el médico general nos pueda decir en qué condiciones realmente nos encontramos? Los chequeos generales que se tienen que hacer, yo les recomiendo uno cada 6 meses o por lo mínimo una vez al año. Más en los pacientes que tienen comorbilidades o enfermedades concomitantes agregadas al padecimiento principal, se tienen que estar haciendo un chequeo cada 3 meses, cada 6 meses, acudir siempre con su médico tratante. Aparte, los pacientes los adultos mayores, en el caso de los hombres, realizarse sus exámenes de la próstata. En el caso de las mujeres, realizarse su mamografía. ¿Que ese no va incluido en el chequeo general, dependiendo de la edad. Dependiendo de la edad. Si es ¿Por qué la edad? Por la frecuencia de las enfermedades. Se van presentando más que nada, uno lo va viendo por tipos de edades. No es que estemos expensos de que solo porque yo esté más joven no me va a dar ese tipo de enfermedad. Todos estamos, y más con los antecedentes. Si hay pacientes que tienen a su mamá, a su abuelita, tienen antecedentes familiares o están expuestos a las mismas cosas, las enfermedades nos pueden llegar a atacar. Todos estamos en riesgo siempre, pero siempre hay más frecuencia en determinada edad. Por ejemplo, los pacientes después de los 55 años tienen que estarse haciendo más chequeos. Con eso me gusta. Cuando me dice más chequeo es más chequeos, como más ocasiones en el año, más ocasiones en el año, y más, como le digo, si ya tienen una enfermedad diagnosticada o antecedentes de enfermedades. Es importante, doctora, no dejar el tratamiento, que a veces el paciente decide otro tipo de tratamientos, otra alternativa. Y hoy en día nosotros conocemos aquí en nuestro país que la gente decide dejar la medicina científico y irse por otra vía, y después llegan en peores condiciones. Entonces, ¿es posible llevar 2 tratamientos al mismo tiempo? ¿Es recomendable? Para los pacientes yo les recomiendo, en serio, de todo corazón, no abandonen su medicamento, porque he tenido muchísimos casos en la emergencia donde los pacientes llegan totalmente descompensados porque abandonaron su tratamiento médico ya establecido por un tratamiento natural. Entonces, eso va a depender de cada criterio de cada colega y de también cómo vaya evolucionando el paciente, que eso es lo más importante. Pero no abandonen su medicamento por cosas que ustedes piensan, por un té que realmente ustedes piensan que les va a hacer mejor efecto que un medicamento científico comprobado. Así es. Que ya tiene muchos años de estudio, de experiencia, que está comprobado que realmente funciona. Así es. Entonces, doctora, hacerse un chequeo general es bien importante. La población hondureña no tiene cultura de hacerse un chequeo general, donde se puede realizar en el Seguro Social, en los centros de salud, doctora. En los centros de salud. Los centros de salud también tienen normalmente un médico general, personal de enfermería. Pero si ustedes tienen el acceso a acudir a un hospital de tercer nivel, es muchísimo mejor.
¿Por qué, doctora? Porque es más completo. Sí, hay mayores especialidades, mayor equipo para en el área realizar de laboratorio, mejor. Laboratorio, farmacia, rayos X, especialistas. La tecnología, la calidad, ¿tiene todo eso que ver en los resultados de los exámenes? Sí tiene mucho que ver, porque no es lo mismo que yo esté en un lugar alejado de todo, en una aldea, en un pueblo, en un caserío, sí, donde realmente la única persona que puede realizar algo sea yo, solamente con las manos y con el poco medicamento que se puede obtener. Entonces no es lo mismo, pero no es eso justificación para poder decir que no van a ir al médico por no contar con un laboratorio, con un tomógrafo, con una resonancia o con médicos especialistas, porque realmente un médico general, déjeme decirle que está capacitado y tiene los conocimientos necesarios para poder llevar cualquier tipo de enfermedad. Y que al inicio siempre todo paciente pasa por un médico general. Así es, ¿verdad? Entonces, pero nosotros estamos en el deber de educar a nuestra población en pedir un chequeo general. Doctor, vengo a que me haga un chequeo general, o a hacernos esa cultura propia, ¿verdad? De que porque yo me siento bien, no lo hago y no voy a ir. Y hasta que, como me decía usted, hay enfermedades que no tienen ni síntomas, que se están desarrollando. Entonces es importante que la población hondureña sepa de que un chequeo general no implica una gran fortuna económicamente, ¿verdad?, que va a gastar, porque ¿quién no se ha hecho un hemograma completo? ¿Verdad? Sabemos que está al alcance, o sacrificamos otra parte de nuestra bolsa, de nuestra economía, y al final vamos a tener mejor calidad de vida y mejor estabilidad económica, porque previniendo es la mejor opción para tener mejor calidad de vida al final de toda una trayectoria, ¿verdad, doctora? Yo agradezco su colaboración. Hoy es importante haber conocido las tareas de un médico general, el conocimiento que tiene que desarrollar con nosotros como pacientes. Es muy importante, doctora, que la población hondureña conozca que visitar un médico general es él el que le hará un chequeo, ¿verdad? Y él decidirá con un internista o con así es, ¿verdad? Con un especialista con un especialista a qué es lo que va a tratar en una enfermedad X. Eso ha sido de gran ayuda, doctora. ¿Dónde podemos encontrar la doctora Mercy Orellana? Yo me encuentro en el Hospital Militar, en el horario de 1 de la tarde a 7 de la noche. Ahí me pueden encontrar. Les recuerdo los teléfonos del Hospital Militar para también atención a todo el público en general. Son el 2229-0010, 2229-0013, 2229-0015, 2229-0017. Me pueden encontrar ahí, con todo gusto yo voy a tener el placer de atenderlos.